Hay católicos que no saben qué es ser católico o cuál es la fe de la Iglesia católica. Entre los fieles, pero también dentro de los sacerdotes y dentro del obispo pasa lo mismo. ¿De dónde vienen los sacerdotes? Pues del pueblo, de los fieles. Y si no se preocuparon por formarse, por instruirse y por llenarse de Dios, en vez de hacer bien, hacen mal. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes recuerdan, notaban cuando eso, que Jesucristo formó a 12 apóstoles y de los 12 uno lo traicionó y era sacerdote, era apóstol. Jesucristo lo había elegido, lo había formado el mejor maestro en el mejor seminario y se puso en contra del maestro y lo vendió. Si la Biblia dice que de cada 12 uno lo va a traicionar, saque cuenta cuántos curas hay y cuántos lo van a traicionar. Los hay. Y esos curas que traicionan a Cristo, incluso obispos, esos se llaman católicos. Y usted lo ve y dice, son católicos. ¿No recuerdan ustedes a un Martín Lutero? Él era sacerdote. ¿De qué iglesia? Católica. Y es el papá de todos los protestantes. ¿Cómo se le ocurre a usted eso? ¿Un cura? Sí los hay. ¿Y cómo se caracteriza esa gente? En primer lugar, esa gente tiene como norte atacar al Papa. Lo primero que hizo Martín Lutero, no creo en el Papa. ¿Listo? Y se cumple la palabra de Jesús. ¿Se acuerda la palabra de Jesús? Heriré al pastor, pacata. ¿Qué pasa con las ovejas? Se dispersarán, unas agarrarán para un lado, otras para otra, otras para otra. ¿Qué hizo Martín Lutero? Hirió al pastor de la iglesia, el Papa. No queremos el Papa es la bestia, el Papa es el anticristo, el Papa es el diablo. Le hirió mentalmente, sentimentalmente, psicológicamente, religiosamente a los católicos, le hirió el pastor y las ovejas se dispersaron. Salieron los testigos de Jehová, salieron los pentecostales, salieron los adventistas, salieron los mormones, salieron los evangélicos, salieron todos los protestantes, porque logró Martín Lutero herir en su mente, en su corazón, al pastor de la iglesia. Si esos católicos hubiesen tenido su fe firme en el pastor que Cristo dejó dentro de la iglesia, en vez de irse con Martín Lutero, se hubiesen ido con el Papa. No hubiesen aceptado estar en contra del Papa. Hoy vuelve a suceder lo mismo que con Martín Lutero. Hay sacerdotes, hay obispos que quieren terminar de herir al pastor para que se dispersen las ovejas. Todo obispo, todo sacerdote que esté en contra del Papa, ese viene del diablo. Eso es un Judas. Ojo, una cosa es que un sacerdote o un obispo le diga al Papa, mira, yo creo que esto no es correcto, o tenga cuidado con esto, darle un consejo al que lo necesita. Eso es bueno. Eso se puede hacer. Eso incluso lo hizo Pablo con Pedro. Lo que no es correcto es que hayan católicos que incluso tengan su página por internet o por televisión, su canal, lo que sea, o su programa, donde diga el Papa Francisco es la bestia, es el anticristo. Cuidado porque el Papa es el apóstata y la apostasía llegó al Vaticano con este Papa.
A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Es que se está cumpliendo lo que dice la Biblia, las profecías, o las profecías de la Biblia, o las profecías de Petronilo o de Pánfila. Esa profecía que vendría, la apostasía desde el Papa, desde el Vaticano. No hay una profecía en la Biblia que diga que el Papa será el apóstata o el anticristo o la bestia. Esa es palabra de Satanás. Hay una profecía, y esa profecía no es la de Petronilo ni de Pánfila. Esa profecía es de Jesucristo, aquel de quien ustedes dicen que es su Señor, aquel de que todos creemos que es Dios y que no miente. Esa profecía, Jesús miró hacia adelante y profetizó como Dios y dijo que vendría calamidad para la iglesia, y dijo que el diablo iba a atacar a la iglesia, iba a sacudir a la iglesia. En esa profecía Jesucristo dijo que los apóstoles iban a ser zarandeados como el viento hace con el trigo. Y dice la profecía que el único que se mantendrá firme en la fe y por tanto podrá fortalecer a los demás es el Papa. Por encima de esa profecía no hay otra. Y si viene otra diciendo que al revés, que la profecía dice que el Papa es el anticristo, la bestia, esa profecía va en contra de la de Cristo, esa profecía es diabólica. ¿Quieren ver la profecía? San Lucas capítulo 22, versículo 31. Esta es la verdadera profecía del verdadero profeta de Dios, Jesucristo. Esta es la verdadera profecía de las Sagradas Escrituras, para que el que tenga ojo lo vea y el que tenga oído lo oiga. Buena la pregunta, ¿y qué hacemos los católicos en este momento? Momento de confusión, momento de que no sabemos a quién creerle. He visto a católicos incluso que me han mandado, muchos católicos, los videos en contra del Papa y dice: ¿será verdad que el Papa es la bestia, el anticristo? Yo como que ya no quiero estar en la iglesia católica. Y ya se están dejando lavar el cerebro, destruir la mente y el corazón. Pruebas tengo, y cuando digo el gato es blanco es porque tengo los pelos del gato en la mano. Si creen que es mentira, apele por su Biblia, sea quien sea. Va. Capítulo 22, versículo 31 de San Lucas. 31, que está antes del 32 y después del 30. Dijo también el Señor: Simón. La profecía, ¿quién fue el que habló? Otra vez, ¿quién habló? Dijo también el Señor: Simón. ¿Quién es el Señor? Entonces, ¿quién habló? La profecía de Jesucristo, que es Dios. Escúchenla. No tiene necesidad de correr, aquí nos vamos despacio. Otra vez. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás. Aquí está la profecía. He aquí que Satanás, ¿quién es Satanás? El diablo. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Plural, zarandearos. Satanás pidió permiso para zarandear a la iglesia como se hace con el trigo, para zarandear a los apóstoles de Cristo, a los obispos, a los curas, al Papa, a todos. Satanás pidió permiso para zarandearlos a todos como se hace con el trigo. Vamos a ver si Jesucristo le dio permiso al diablo para que zarandeara al Papa como se hace con el trigo. Y entonces dice Jesús que la apostasía vendrá del Papa y que el Papa es el anticristo y será la bestia. Vamos a ver qué dice Cristo. O si Cristo dice que Dios le dio permiso a Satanás para zarandear a los obispos. Por ejemplo, a los obispos de Alemania.
Y ahí le respondo una de las preguntas. ¿Están zarandeados por el diablo? Los de Alemania. Están en contra del Papa. Y no solo en contra del Papa, en contra de la doctrina de Cristo. Zarandeados por el diablo. ¿Está escrito en la Biblia que eso tenía que suceder? Sí. Satanás pidió permiso para zarandear a los apóstoles, en este caso los obispos, como se hace con el trigo. Ahora pongan la lupa y háganle zoom para que vean ustedes al Papa. A ver si ya dimos cuenta que a los obispos los va a zarandear y a los curas. Ahora vamos a ver si al Papa lo va a zarandear. Dale. Pero yo he rogado por ti. Pregunto, ¿pueden observar con la lupa que Jesucristo está rogando por el Papa? Por Pedro, está representando al Papa, está rogando por Pedro. Yo he rogado por ti. ¿Qué es lo que pidió Jesús? Que tu fe no falte. ¿Lo escuchan? Repítalo. Que tu fe no falte. Católicos del mundo entero, esta es la profecía de Jesucristo, el profeta más grande. Dejen de estar creyendo en profecías diabólicas. Y diabólicas porque no están en la Biblia. O si no, que alguien me tape la boca, que me lo muestre donde diga que el Papa es la bestia, el anticristo, o el Papa es donde viene la apostasía. Mentirosos. Y le digo a todos esos mentirosos que tienen los canales por televisión y por YouTube, dejen de ser mentirosos. Pueden inventar lo que sea, pero ninguno me puede mostrar con la Biblia, como yo lo estoy haciendo, lo que están afirmando. Yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no se venga abajo. En este caso debo decirle a usted y a todos los católicos, no se preocupen por el Papa, ya Cristo oró por él para que su fe no venga abajo. Preocúpese por esos obispos y esos curas y esos católicos que tienen programas de televisión que andan en contra del Papa diciendo que es la bestia o el anticristo. Preocúpese por ello. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué dice Jesucristo cuando llegue el diablo a zarandear la iglesia y venga esta etapa que ya Cristo la profetizó desde antiguo? ¿Cómo debemos nosotros mantenernos para que el diablo no nos zarandee? Porque nosotros también somos de la iglesia de Cristo. Y si estamos en la iglesia de Cristo y el diablo la va a zarandear, ¿cómo hacemos para no desprendernos, para mantenernos, para no salirnos, para no meternos a protestantes, para no meternos a ateos, para no estar confundidos, para no creer cosas que no son? Óiganlo, aquí está, con la ayuda de la lupa. Y tú, una vez vuelto, Aquí viene la tarea del Papa, ahí. confirma a tus hermanos. Repítalo. Confirma a tus hermanos. Repítalo. Confirma a tus hermanos. Que lo oigan los católicos del mundo, cuál es la tarea que Jesucristo le dejó al Papa cuando la iglesia sea zarandeada por los obispos alemanes, cuando sea zarandeada por los medios de comunicación social, cuando sea zarandeada por los católicos ignorantes que mañana serán protestantes. Confirma a tus hermanos. Esta es la tarea del Papa, confirmar a los hermanos en la fe cuando la iglesia está siendo zarandeada. ¿Qué hacer? ¿Con quién me voy? ¿Con qué grupito me voy? Jesucristo dice, los únicos que se pueden mantener cuando el diablo zarandee la iglesia son los que se agarran del Papa, están del lado del Papa, porque la tarea de él es que cuando la iglesia sea zarandeada, él confirmar a sus hermanos y decirle, no, esto es así, así y así. Punto. Yo voy a tratar de hablar esto despacio,
A ver si logro que cale en la mente y el corazón de todos. Católicos, estamos pasando por una zarandeada diabólica más grande, yo creo, de la historia del cristianismo. Cumpliéndose lo que dice Jesús. Pero ustedes y yo debemos creerle al profeta Jesucristo, el más grande de todos, porque es Dios. Y debemos tener ideas claras. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, porque el pastor que Cristo ha dejado para fortalecer a los hermanos es el Papa. Y si estos instrumentos de Satanás que quieren zarandear la iglesia logran quitarle de su mente y de su corazón la formación que usted ha recibido, la fe que usted tiene de que el Papa es el vicario de Cristo y es el que Cristo ha dejado para la unidad de la iglesia, si Satanás logra quitarle eso a usted, usted quedará zarandeado, perdido, disperso y no sabrá para dónde agarrar. Y de repente, cualquier día, va a parar en una secta, o va a parar ateo, o va a parar un católico de esos modernos que dice: yo soy católico, apostólico y romano, pero odio al Papa porque es la bestia, el anticristo. De esa calaña o de esa clase malvada de católicos se está llenando el mundo. Y ustedes y yo no debemos pertenecer a eso. Debemos tener cuidado. Las alarmas están sonando y tenemos que acudir a la palabra de Dios, porque ella es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Cuidado, hermanos, mucho cuidado. Y cuando una persona llegue a decirle a usted: el Papa es la bestia, el anticristo, mire que el Papa sabe, impresionante, por internet, por YouTube, hay un señor que dice las 120 herejías, creo que dice algo así, o no sé cuánto, no sé si más o menos, no me acuerdo del número, pero va a poner un número: 120 herejías de Francisco Bergoglio, las herejías de Bergoglio, 120 herejías de Francisco, que ni Papa es, el anticristo, el antipapa. Y comienza a decir unas pocas de calumnias, de mentiras contra el Papa. Y sacando algunas cosas del Papa que ha dicho, lo saca del contexto, como hacen los protestantes con los videos míos. Sacan del contexto lo que yo he dicho y le adornan un poco de mentiras. Si lo hacen conmigo, no lo van a hacer con el Papa. Claro que sí. Pregúnteme a mí si me importa. Y pregúntele al Papa si le importa. Dice el Papa, alguien me decía, yo no sé si era verdad o era mentira, pero dice el Papa, me decía que el Papa estos días habló y dijo: cuando yo quiero saber algo del Papa Francisco, voy a los medios de comunicación y escucho sobre el Papa Francisco para saber quién es él. Porque todo lo que dicen por internet y por las redes, ni siquiera yo lo sé. Entonces tengo que conocer a ese Francisco, porque no lo conozco. Y es verdad. Presentan un Papa Francisco, que le digo que católico, muy ferviente de misa diaria, han flaqueado, han comenzado a titubear, porque esos, que son profetas modernos a través del internet, han logrado herirle al pastor para que esa oveja ande dispersa. Soldado avisado no muere en guerra. Por eso se lo estoy advirtiendo. Soldado avisado no muere en guerra. Y si muere, es porque lo matan. No, mentira. Y si muere, es por descuidado. Católicos, no se descuiden.
No se descuiden. Tengan cuidado. ¿Saben qué? Esto que estamos viviendo es un éxito aparente. Digo aparente porque es fugaz, se va. De el enemigo número uno de la iglesia, que son los masones, que están atacando la iglesia por todos lados. En la familia, en las escuelas, en las universidades, en los seminarios, en todas partes están atacando los masones la iglesia. Y piensan que van a triunfar. No van a triunfar. Y cuando ustedes ven que ellos creen que ya triunfaron, el Señor les va a decir tontos. Él es el que manda. Y verán ustedes un resurgir de la fe. Y ustedes van a ver cómo Dios va a ir levantando a su pueblo. Y ya lo está haciendo. Y es el momento en que nos aferremos. O creemos o creemos. No queda para más. O conmigo o contra mí. O frío o caliente. Los católicos que hasta ahora han sido tibios, los vomito de mi boca. Decidan. O frío o caliente. Ya basta de católicos tibios. O creemos o no creemos. Pero no andemos con esa fe media. Pero no solamente el maestro dijo que el diablo iba a zarandear a su iglesia, sino además, y que el Papa tenía que fortalecer a sus hermanos. Además, cuando Cristo funda la iglesia en Mateo 16, 18, ustedes verán que otra vez el profeta Jesucristo, el Maestro, el Señor, volvió a decir que el diablo iba a atacar a la iglesia, pero que católicos estuvieran firmes, serenos, seguros, confiados, porque no iba a poder vencer el diablo a la iglesia. Óiganlo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo Dice que el Papa es importante dentro de la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben cuáles son las fuerzas o las puertas del Hades? El diablo, el demonio. Y dice, profecía. Profecía. ¿Otra vez? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Profecía. No prevalecerán contra ella. No podrán contra la iglesia. Esta es la profecía de Notre Dame. ¡Qué cuento! La profecía de Jesucristo, de ese que usted dice que es su Señor, que usted dice creerle, que es su Dios. Esto que usted cuando lee dice palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues créale. El diablo no la podrá vencer. Ahí no dice que el diablo no la va a atacar. Dice que el diablo la va a atacar, la va a zarandear, pero que no la podrá. Que los masones no la podrán. Que los protestantes no la podrán. Que los ateos no la podrán. Que los obispos alemanes no la podrán. Que los curas y los laicos que están en contra del Papa no la podrán vencer. Esa es la profecía en la que yo creo. Yo no ando creyendo en hombres. El que le crea a un hombre es creyón. El que le crea a Cristo es creyente. Dejen de ser creyones.